Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Todavía estaba hablando a la multitud cuando su madre y sus hermanos que estaban afuera trataban de hablar con él. Alguien le dijo: «Tu madre y tus hermanos están ahí afuera y quieren hablarte». Jesús le respondió: «¿Quién es mi madre y quiénes son mis hermanos?». Y señalando con la mano a sus discípulos agregó: «Estos son mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo, ese es mi hermano, mi hermana y mi madre». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Evangelio de hoy, Cristo expresa que aquellos que hacen la voluntad de su Padre son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Por eso el tema de hoy es acerca de la voluntad de Dios. Para empezar, en la cultura de Oriente la palabra hermanos, hermanas, se refiere también a los primos y parientes cercanos. Y también cuando dice «y mi madre», ciertamente dice San Agustín que la Virgen María era la que mejor cumplía la voluntad de Dios. Ella es llamada la esposa del Espíritu Santo por su docilidad a Dios. Pero Cristo hacía un mensaje a aquellos que los estaban escuchando, que aquellos que hacen la voluntad del Padre son sus hermanos, sus hermanas y su madre. Dice San Ignacio que el hombre es creado para gloria de Dios y salvación de su alma. Estos dos fines los cumplimos cuando hacemos la voluntad de Dios. Cumplir la voluntad de Dios tiene dos partes, la parte negativa. Para hacer la voluntad de Dios hay que quitar todo lo malo, tanto lo que es pecado mortal y venial, como todo aquello que sin ser pecado es defectuoso, excesivo y desordenado. También está la parte positiva, que consiste en hacer todas las cosas en conformidad con el ideal de la perfección cristiana, que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios, en muchos casos, ya está establecida en el orden puesto por Dios en las cosas. Se ve claramente cuál es su voluntad, y no debemos preocuparnos en conocer cuál es su voluntad. Por ejemplo, en el deber de Estado: ir a trabajar, ir a la escuela, cocinar, limpiar, etc. En el deber de Estado está mostrada la voluntad de Dios. Hay otras veces en que podemos ver cuál es la voluntad de Dios, pero hay ciertos obstáculos que no queremos dejar de lado y por lo tanto hay que trabajar en ello para hacer la voluntad de Dios. A esto es lo que se refiere San Juan Bautista cuando dice: «Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor, que lo tortuoso se haga recto». Lo tortuoso es el camino que va con curvas, doblando. Es una imagen de cuando vemos la voluntad de Dios, pero queremos ir alrededor, le esquivamos. Le decimos: «Señor, déjame hacer esto primero o aquello». Y no, dice que lo tortuoso se haga recto. Primero la voluntad de Dios. Cristo dice: «Buscad primero el reino de Dios, y todo lo demás se dará por añadidura». Finalmente, hay muchas otras veces en que no es fácil saber cuál es la voluntad de Dios, y por tanto es menester discernir, preguntar, leer, aconsejarse, para saber cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida. Es muy importante para aquellos que todavía no han decidido cuál es su vocación en la vida, descubrir cuál es la voluntad de Dios en sus vidas. Dios es un ser inteligente y cuando obra por un motivo. Cuando Dios nos creó con una intención en su mente. La elección de nuestra vocación
ya está hecha por Dios desde la eternidad y se manifiesta en algún momento en nuestra vida. Por ejemplo, imagínense un director de una película en Hollywood. Él tiene todo su libreto ya escrito y está sentado frente a su mesa de trabajo y tiene que determinar cuáles van a ser las personas, los actores y actrices que van a tomar parte en la película. Entonces la secretaria trae un álbum con muchas y cientos de fotografías de posibles actores y actrices. Y él va una por una viendo las características de cada uno y dice a la secretaria: por favor llame a esta, por favor llame a este, para que cada uno cumpla una función en su película. Así Dios, desde lo más profundo de la eternidad, ha elegido a cada uno de nosotros que estamos en este mundo con un propósito, con una vocación. El deber nuestro es descubrir cuál es su voluntad para nosotros. Y si lo descubrimos, vamos a ser felices. Por eso pidámosle a la Santísima Virgen María la gracia de poder descubrir cuál es la voluntad de Dios en nuestra vida, para poder ser felices en esta vida y después en el cielo.